descansar. Agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permite disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permite disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permite disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche a descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permite disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, 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 aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Estoy agradecido estoy por tu bondad. Señor, agradecido estoy por tu bondad. Estamos agradecidos por la bondad y la misericordia del Todopoderoso que nos permitió vivir un nuevo día, hoy lunes 13 de abril. Quiero expresarles a todos ustedes nuestros aprecios, dándoles un saludo muy especial aquí en compañía de mi esposa, de mis 3 hijos, transmitiendo desde acá, desde la sala comedor de nuestro apartamento, aquí en Faro de Cristo. Gloria a Jesús, siendo ya pasadita las 8 de la noche en la hora colombiana. Para los amigos que nos sintonizan de otros países en directo o en diferido, pues para que se ubiquen en el horario en que estamos acá en Colombia. Un saludo muy especial a todos los amigos que se conectaron ayer en las horas de la tarde, pues aunque hubo dificultades como les comentamos con la internet, en la noche pues volvimos a repetir el mensaje que se dio en las horas de la tarde. Saludamos a la familia Runza, a los hermanos Castiblanco, a Nelson Moreno y familia, al hermano Ferney, a la hermana Agripina, a John Jairo Penagos, al primo Ranger allá en Suba con su florecita. Saludamos también a mis padres y a Jesús y a Flora allá en Pauna, a mis suegros en el Huila, allá en Suaza, también al hermano Olivo, al hermano Mauro, a Toño, a sus familias, gloria en nombre del Señor, todos los hermanos de acá, Rafael Uribe, Fabito, Fanny, Sergio, Fabio Enrique, ¿a quién, mi amor?
Saludamos allá en República Dominicana al hermano Emanuel, que él tiene un nombre artístico, Jacob Flow, porque él es cantautor y pues tiene su nombre artístico. Él es el futuro, el prometido de Jenny Moreno. También a mi hermano Freddy, a mi hermano Martín, a todos ustedes, los hermanos de la comunidad Faro de Cristo, y a los demás amigos y hermanos del Señor que se conectan, que han recibido estos mensajes, incluso que les han sido compartidos. Nos reportó sintonía ayer en la noche personas de Uruguay. Estamos transmitiendo también hasta Holanda, ha llegado este mensaje, a Albanidia, incluso mis compañeros ciegos, Samir González, Luis Ángel Ravelo, Luz Marina Ortega, Rocío Morales, Arcadio Rivera, a Javier Peralta también le hemos enviado estos mensajes. Algunos de ellos pues obviamente los han escuchado, porque queremos ser luz y llevar la palabra del Señor por el mundo entero. Y pues qué bueno que pues yo creo que nunca los medios se habían utilizado de esta manera para transmitir como en este tiempo, no solamente aquí en Bogotá, sino en el mundo entero, a través de todas las redes sociales y del uso mismo de la internet, los mensajes de la palabra del Señor. Entonces, gloria a Dios por todo eso. En medio de las cosas feas que suceden, hay que mirar el provecho y lo bueno que viene con todo ello. Entonces, gloria sea el nombre del Señor. Vamos a orar, hermanos y amigos queridos, para darle gracias al Señor, para pasar al mensaje inspirador de la Biblia. Hoy, en las cosas que mi esposa me ha leído, de los comentarios, de las publicaciones, echando yo cabeza, meditando en ello, quiero compartirles algunas de ellas, incluso la alocución del señor presidente de Colombia, Iván Duque, hoy entre 6 a 7 de la noche. También pues pude poner atención y tomar de allí también algunos daticos para compartírselos a ustedes. Dios los bendiga. Hermanos, cerremos nuestros ojos, abramos nuestro corazón y oremos al Señor. Padre Santo, Padre Precioso, te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias por un día más que nos diste, oh Dios mío, Señor eterno. Nos has regalado este día lunes, Dios mío, y en tu misericordia y en tu amor te bendigo y te alabo por tu grandeza y por tu divino poder. Gracias, Dios mío, porque nos tienes en bendición, Padre Santísimo, y en ti hemos puesto nuestra confianza. Padre, gracias por el culto que nos permitiste celebrar ayer en la tarde desde acá, desde la azotea de nuestra casa. Nuestros vecinos están muy motivados, tienen hambre y sed de justicia. Oro por ellos, por sus familias. Gracias, Dios eterno, Padre celestial. Quizás algunos de ellos en un tiempo se oponían a que aquí funcionara una congregación, pero gloria a tu santo nombre, Dios mío, Señor amado, que tu palabra llegó a ellos y tú eres el que convence, Dios mío. Gracias te doy, Señor, por el devocional que presentamos también en la noche. Gracias, Padre celestial, por cada familia, por cada amigo, Padre precioso, que se unen, que comparten estas enseñanzas, mi amado. Algunas de estas enseñanzas tienen cientos de reproducciones, Padre precioso. La gloria y la honra sea para ti, no para mí, Dios mío. Yo soy insignificante, pero tú eres el verdaderamente grande, digno de honra, de gloria, de alabanza, de exaltación. Te bendigo, mi Dios, y te pido, Dios mío, una vez más que tengas de nosotros, de Colombia y del mundo entero, misericordia. Clamamos tu misericordia, Dios mío, Señor, como la bella canción que cantábamos ayer en el culto y en el devocional, Dios mío, que vengas y sanes nuestra tierra, precioso Dios, Señor, porque hemos pecado, te hemos ofendido, Dios mío. Señor, nos humillamos ante ti hoy en esta noche, rendimos nuestro corazón y nuestra vida a ti, oh Señor eterno, creador de cielos y tierra, y en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos perdón, que tu Espíritu Santo nos llene de ti, de una nueva unción, Dios mío, Padre precioso, que la copa de tu bendición sea para tus hijos, precioso Rey. Glorifícate, oh Dios mío. Nos disponemos a estudiar tu santa palabra, la cual trae una bendición tremenda, de la cual obtenemos el mejor de los provechos, Padre Santo. Nos disponemos para oír tu santa palabra y echamos fuera de nosotros el sueño, el cansancio,
el estrés, toda carga, toda angustia, toda cosa perturbadora que quiera interrumpirnos esta comunión, la rechazamos y nos disponemos, Dios mío, para participar de esta enseñanza. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, por el poder de tu santa palabra. Gracias, mi amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos y amigos queridos, ayer domingo 12 de abril, pues terminó la Semana Santa, el periodo que según el calendario que nos correspondió este año, se ubicó para esta semana de abril y terminó ayer 12 de abril. Ayer dimos el culto de las 3 de la tarde a las 8 de la noche, el devocional donde hablamos de la resurrección. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces de aquí en adelante, hasta donde el Señor me lo permita, por supuesto, les estaremos compartiendo el mensaje inspirador de la Biblia cada día. Gloria a Dios, pero quiero darles de pronto un anticipo al tema que vamos a ver en algunos días, empezando desde hoy, y es de los acontecimientos posteriores a la resurrección. El tema es muy supremamente muy interesante, mis amados. Entonces recuerde que se va a tratar a partir de esta noche de acontecimientos posteriores a la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a verlos. Ayer alcanzamos a ver unos, que fue cuando Cleofás y su compañero fue para Emaús y habían recibido testimonio de algunas mujeres y de los creyentes que decían que el maestro había resucitado y que se le apareció a Magdalena y que bueno, en fin, y ya empezamos desde ayer a tener asomos, luces de las cosas gloriosísimas que también empezaron a suceder después de la resurrección. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe qué le digo? Que siguen sucediendo cosas maravillosas. Estamos hoy a 13 de abril. Quiero compartir con ustedes que para testimonio y gloria de Dios, hoy 13 de abril el Señor me permitió cumplir el año número 46 de vida. Estoy de cumpleaños. Muchas gracias a todos los hermanos que me llamaron, que me enviaron un mensaje o hasta una canción, una expresión de afecto, de amor, de aprecio. A todos pues les amo también en el nombre de mi Señor Jesucristo, animado de estar aquí transmitiendo y llevándole la palabra del Señor hasta cuando Dios disponga. Gloria a Dios, cumplí 46 años por la santa, divina y preciosa misericordia del que me dio la vida, del Dios Todopoderoso. Gloria a Jesús. Bueno, vamos entonces a hacer lo siguiente, mis hermanos. Hoy vamos a leer largo, así que esté pendiente, ¿bien? Mi esposa va a leer un pasaje, Danielito va a leer otro, David, mi otro hijo, va a leer otro pasaje, y Cristian, mi hijo mayor, va a leer otro pasaje, porque pues estamos aquí en familia y queremos también a través de ello integrar aún más a mis hijos. Ellos son los que colaboran aquí con el piano, colocando el celular, la base, el cablecito, todo. Y ayer también, por supuesto, y todos estos días anteriores. Y pues hoy van ellos a participar también de la lectura para mostrar pues que somos una familia unida, gracias a Dios, que giramos en pos de nuestro Padre Celestial, e invitarles también a ustedes que en familia se unan con los hijos, porque son estos tiempos. Terminó la Semana Santa, hoy es otro día, y de aquí para adelante entonces que mucha gente por tradición solamente tenía recogimiento en los días de Semana Santa, pero una vez terminada la Semana Santa, se descarriaban, se apartaban, no volvían a las congregaciones, no volvían a leer la Biblia, sino hasta la otra Semana Santa. Pues note que este tiempo de cuarentena es un tiempo favorable para buscar del Señor. Yo les invito a abrir la Sagrada Escritura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Este pasaje que vamos a leer es anterior a la resurrección, incluso es anterior, hermanos amados, a la crucifixión. Es un pasaje que habla cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, fue bautizado y entonces llamó a sus discípulos para comenzar entonces la obra evangelizadora allá en Jerusalén, Israel. Entonces nos remontamos a esas épocas
aunque voy a hablar de acontecimientos posteriores a la resurrección, me es necesario hablar de este pasaje, que a lo largo y ancho del mensaje les voy a ir diciendo el por qué. Bien, ya los otros 3 pasajes que los van a leer mis 3 hijos, ellos sí, esos pasajes ya nos hablan de acontecimientos posteriores a la resurrección. Entonces, María del Carmen, mi esposa, nos va a leer aquí a viva voz San Lucas capítulo 5. Recuérdelo, San Lucas capítulo 5, versos 1 al 11. Leamos. Amén. Dice así la santa palabra de Dios en esta noche. La pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Amén. Bueno, este es el primer pasaje. Vamos alistando aquí el otro en Juan 20. ¿Listo? Bueno, este pasaje, como les digo, es cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio. Y lo comenzó cuando tenía 30 años de edad. Y comenzó entonces llamando a sus discípulos. Y a unos los llamó de una manera, a los otros de otra. En el caso de Mateo, que era cobrador de impuestos, ese le dijo: sígueme, y le siguió. Pero en el caso de Pedro, en el caso de los hijos de Zebedeo, de Juan, los llamó a través de un milagro. Hay gente que se ha acercado a los caminos de Dios porque el médico le dijo: ya no hay nada que hacer, se va a morir, ya váyase para su casa. Y hay personas que Dios les ha dado esa oportunidad de volver a seguir viviendo, y entonces reconocen que fue Dios el que hizo la obra y se constituyen en seguidores del Señor Jesús. Otros no, otras personas reciben la sanidad, el milagro, el beneficio, la bendición y se olvidan de Dios. Pero bueno, hablemos de las personas que son agradecidas y que son entendidas para comprender las cosas que Dios gloriosamente hace por ellos y por todos nosotros. Este pasaje entonces dice que estaban en un lago, en el lago de Genesaret, allá en Galilea, que era una de las provincias de la antigua Israel, y entonces había un gentío, había una multitud, y era bien mañanita, era comenzando el día, ya había aclarado el día, ya había salido el sol, y entonces el Señor Jesucristo se acercó a aquellas playas, y un gentío con él, para oír la palabra. Oiga, mire qué bonito, un gentío para oír la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Entonces, estaban otros personajes allí en escena, y eran unos pescadores, de entre los cuales estaba Simón. Ese Simón es el mismo Pedro. Ya después hablaremos de los nombres de Pedro, que Pedro, que Simón, Cefas, son el mismo. Simón, Pedro, Cefas son el mismo. Ya después hablaremos de ese tema. Pero aquí vemos que estaba Simón, que es Pedro, con los otros compañeros de pesca con las barcas a la orilla, y estaban haciendo un oficio. ¿Qué oficio estaban haciendo? Lavando las redes. Ellos estaban lavando ya sus atarrayas, sus chinchorros de pesca, porque ya habían acabado la tarea.
la pesca en ese tiempo, y pues inclusive hoy en día más que todo se practica de noche. Entonces ellos habían estado toda la noche pescando y pues no habían capturado ni un pececito, y ya había amanecido y estaban con sueño, con cansancio y además con hambre, y quizás con algo de preocupación porque no tenían que llevar para la casa. No habían llevado ni un pececito para la casa y estaban lavando las redes, porque al arrojarlas a lo que las redes se van al fondo, recogen barro del fondo, recogen de pronto hojas ya secas y podridas por el agua, ramas y todo eso, a veces se les rompen. Entonces ellos las sacaban y estaban lavándolas, quitándoles el mugre, el fango, todo el lodo, para llevar y colgarlas en su casa y luego acostarse a dormir, porque toda la noche habían estado pescando. Pero en el momento en que ellos pensaban que había un momento difícil, porque en este momento también hay momentos difíciles por el tema de coronavirus, por la economía, por tantas situaciones que se le presentan a las personas, a ustedes y a nosotros, por estas cosas que están sucediendo, y decimos, ¿y ahora qué? Pues Pedro y sus amigos, pues de pronto tenían el día incierto, porque no llevaban nada para comer para ellos ni para sus familias, y iban lavando las redes para colgarlas allí y dormir un rato y luego despertar ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué camino cogemos si no cogimos ni un pescadito? Pero ahí, en esos momentos de dificultad, Dios se glorifica, Dios obra. ¿Cómo se glorificó y cómo obró en ese momento? Que el Señor Jesucristo estaba allí con el gentío, y entonces le dijo a Pedro, porque el Señor Jesús se montó en la barca de Pedro, se subió en la barca de Simón Pedro y le dijo, empuja la barca hacia el agua. Y Pedro llegó y la empujaría con el pie, con la mano, con un remo, la empujó así para el Señor desde allá predicarle a la multitud que estaba en la arena de la playa, a la orilla de ese lago inmenso. Y entonces, una vez que hubo predicado la palabra, le dijo a Simón las siguientes palabras: Simón, boga mar adentro, no me subas en su barca y boga mar adentro, hágale, reme hacia lejos de la orilla y lanza la red para que puedas pescar, lánzala y hallarás. Mire esas palabras tan tremendas, arroja la red y hallarás. Y Pedro le dijo, Señor, toda la noche, ¿sí ve? Toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada, pero en tu palabra, mire la importancia, hay que poner en práctica la palabra de Dios, no la palabra del demonio. Hoy vamos también a tocar un temita cuando el demonio habla y cuando Dios habla. Y hay personas que a veces le hacen caso al demonio, pero hay que hacerle caso es a Dios. Entonces, le dijo, Señor, pues toda la noche hemos estado pescando y no hemos hallado nada, pero en tu palabra, como quien dice, Señor, si tú lo dices, yo lo hago, porque si tú lo dices, va a suceder. El Señor no se estaba burlando de Pedro, no le estaba haciendo una broma, no, le estaba hablando en serio. Y en esta noche también Dios nos está hablando absoluto y totalmente en serio. Entonces, Señor, pero en tu palabra, entonces lanzaré la red. Y se montó Pedro en la barca, remó hacia adentro un poquito, remó, y cogió y lanzó la red. ¡Plum! La dejó que naturalmente se hundiera, y cuando fue a sacarla, esa red se reventaba, dice la Biblia, que se toteaba de lo llena. Tanto así que le tocó hacerle señas a los otros que estaban en la otra barca, decirles, vengan, vengan, me ayudan. Y llenaron 2 barcas. Dios tiene bendición para nosotros y para ustedes, para mi barca y para la de ustedes, gloria al Señor. Entonces llenaron de peces las 2 barcas, de tal manera que las barcas se hundían, o sea, iban cogiendo peso, iban cogiendo peso, y el agua iba llegando cada vez más arriba hasta el borde, hasta que el agua ya estaba que se entraba en la barca de peces, o sea que capturaron cientos de peces, arrobas de peces, kilos y kilos y kilos de peces. Lo uno, por la palabra del Señor Jesús, lo otro, por la obediencia de uno que recibió la palabra de Dios, la creyó
y la obedeció. Este es tiempo de oír la palabra de Dios, de recibirla, porque hay mucha gente que la oye pero no la recibe, de creerla y de ponerla por obra. Y ahí a Pedro le cambió no solamente a favor la parte económica, porque ellos no tenían ni para el desayuno un pez frito para ese día, pero ahí le cambió totalmente la situación económica, pero por sobre todo la situación espiritual. Todo el gentío y los pescadores vieron semejantes cosas tan gloriosas que sucedieron. Entonces Pedro sacaron las redes a la orilla, llenaron las barcas y jalaron luego las redes que quedaban otros peces llenos. Ya no le cupieron más peces a las dos barcas y los que quedaron en la red jalaron la red hacia la orilla, la sacaron y Pedro se tiró de rodillas ante el Señor. Es decir, Pedro se dio cuenta que eso no era otra cosa sino la gloria de Dios manifestada en misericordia para con él y para con la gente. Y se tiró de rodillas y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Como quien dice: Señor, yo no soy digno de que tú estés aquí hablando conmigo. Tú eres el santo y yo soy un hombre pecador de principio a fin. Entonces dice que el Señor le dijo: Pedro, mire, ahora haré de ti, desde ahora serás un pescador de hombres. O sea, una persona que iba a hacer lo que yo estoy haciendo, hablarles a las personas la palabra de Dios. Cuando ustedes le comparten la palabra de Dios, todos estos mensajes a las demás personas que los retransmiten, ahí ustedes les están compartiendo a otros. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que hagamos, porque le dijo a Pedro: desde ahora serás pescador de hombres. Entonces Pedro, dejándolo todo, le siguió. Pedro dejó las barcas, dejó las redes, dejó los remos, y de pronto le encargó a otros los pescados y dijo: no, porque es que hay gente que se queda con la bendición y se olvidan del que da la bendición, del que bendice. Pero Pedro fue inteligente y dijo: bueno, gloria a Dios por la bendición, pero yo me apego al que da la bendición, porque hay gente que reciben un beneficio y se olvidan de Dios. Reciben la bendición, se quedan con la bendición, pero se olvidan del que les dio la bendición, del Dios Todopoderoso. Entonces, notemos este acontecimiento de la pesca milagrosa. El último pasaje que vamos a leer habla de un acontecimiento parecido a este, también con estos pescadores, con redes, con cantidad de peces, pero ese acontecimiento sí va a suceder y sí sucedió después de la resurrección. Entonces, este primer pasaje fue antes de la crucifixión, antes de la resurrección, antes de todo ello, para darles a ustedes un enfoque de lo que vamos a hablar en esta noche. Entonces, pues, yo invito a Danielito, mi hijo menor. Él nos va a leer San Juan, capítulo número 20, desde el verso 19 hasta el verso 23. Ubíquenlo ustedes allí en sus Biblias. San Juan, capítulo 20, versos 19 al 23. A ver, papito. Amén. Jesús se aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en el medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados les son remitidos, y a quienes les son retuviereis son retenidos. Amén. Amén. Gracias, mi amor. Entonces, este pasaje que nos acabó de leer Danielito nos habla entonces de otro acontecimiento ya después de la resurrección. Entonces ya vamos a entrar en materia del tema que les comenté que íbamos a tratar, que cuál era: acontecimientos posteriores a la resurrección.
Entonces el Señor Jesucristo resucitó. A los discípulos les había llegado la razón por parte de María Magdalena y María, la madre de Jesús, que el Maestro había resucitado, que habían encontrado el sepulcro vacío, que un ángel se les había aparecido y les había dicho: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ha resucitado. Y de regreso el Señor se le había aparecido a María Magdalena y lo había conocido que, claro, era él, pero ya resucitado, que se había cumplido lo que él mismo les había dicho a sus discípulos y a los creyentes, incluso antes de ser arrestado, que iba a morir, pero que iba a resucitar al tercer día. Ahora, eso sucedió a la madrugada. El día clareó, siguió avanzando el día, llegó la noche, los discípulos estaban encerrados en una casa, estaban allí guardados porque tenían miedo. ¿Qué tenían los discípulos? Miedo. Tenían miedo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué tenían miedo? Tenían miedo de los judíos, de aquellos que no habían creído en Jesucristo, de aquellos que pensaban que Jesucristo iba a venir en un caballo, al estilo Simón Bolívar, a repartir espada para diestra y siniestra y a rescatarlos por la fuerza, a restaurar el reino de Israel, a derrocar a Herodes y el imperio romano y a volverle la libertad política y social a Jerusalén y a sus comarcas, a todo Israel. Pero el Señor Jesucristo vino a traer una libertad espiritual. Gloria al Señor. Entonces, los discípulos estaban encerrados en esa casa porque tenían miedo de los judíos y la puerta estaba cerrada. Ellos habían recibido la razón de aquellas hermanitas que sí, que el Maestro había resucitado, y sin embargo no creían, hermanos. Ayer y anoche en la enseñanza vimos que Cleofas y su compañero también habían recibido testimonios de que él había resucitado y tampoco creían, y por eso habían cogido hacia Emaús, y que el Señor Jesucristo se les apareció en el camino, y bueno, lo que les predicamos ayer en la tarde y en la noche. Entonces, entre tanto que ellos estaban encerrados en la casa con la puerta cerrada, por miedo a que entraran los judíos y los mataran, estaban allí asustados. Mucha gente ahorita quizás tienen miedo, porque el presidente Duque, en la locución que hizo hoy mismo 13 de abril, entre 6 a 7 de la noche, dijo unas cosas tremendas que ahorita les voy a compartir algunas de ellas. Entonces, hay personas que tienen miedo, mucho miedo, y el miedo pues es algo que está en el ser humano, pero que sencillamente Dios nos da confianza para que no permitamos el miedo tóxico, porque recuerden que hay dos clases de miedo: el miedo tóxico y el miedo equilibrante. El miedo equilibrante es el miedo que va ceñido, unido, ligado a la prudencia, que usted va a pasar una avenida, una calle, entonces usted no se manda de una, sino que mira a un lado y al otro, no sea que sea embestido por algún actor vial, algún carro, alguna motocicleta, alguna cosa. Entonces, ese miedo que va ligado a la prudencia se llama miedo equilibrante, pero el miedo tóxico es el que nos asusta, por el cual algunas personas hasta se infartan. Sucede un temblor, un terremoto, y a la persona a veces no la mata una pared, una matera, un poste que le caiga encima, sino que por miedo se infartan y se mueren, ¿sí ven? Ay, hubo tantos muertos en tal terremoto, en tal temblor, tantos porque les cayó algo encima, pero tantos porque se infartaron, ¿sí ve? El miedo tóxico. Estos hermanitos aquí no tenían un miedo equilibrante. Ellos no estaban encerrados por prudencia. El miedo que había en ellos, que hubo en ellos, era un miedo tóxico que los llevaba a ser incrédulos, que aunque escuchaban el testimonio glorioso de otras personas acerca de la resurrección del Maestro, ellos estaban muertos de miedo. Le creían más a lo que decían los judíos que lo que había dicho el Señor Jesucristo y los que lo habían visto ya resucitado. Entonces, hermanos amados, en tanto que están allí con la puerta cerrada, el Señor Jesucristo, ¡pum!, se aparece en medio de ellos y le dice:
paz a vosotros, porque la palabra de Dios es totalmente contraria al miedo, al no puedo, al no soy capaz. Moisés, cuando el Señor le dijo, tú vas a ir a Egipto a sacar a mi pueblo en libertad de allá, Moisés dijo, yo no puedo, yo soy tartamudo, a mí no me van a creer, yo ya soy un anciano. Sacó una cantidad de excusas, pero cuando Dios es el que manda, Él manda y no es más. Ahora, como ellos tenían miedo, el Señor Jesucristo les rompió ese miedo. Con esta palabra y lo que vamos a predicar esta noche, Dios quiere romper en ustedes y en nosotros cosas que no nos dejan avanzar, cosas que hacen es que estemos en conflicto, incluso de pronto con nuestros allegados, que estemos de pronto desesperados. Ese desespero Dios quiere convertirlo en tranquilidad, en esperanza. Esa angustia Dios quiere convertirla en paz. Y por eso entró aquí donde ellos estaban con la puerta cerrada, porque nada puede detener el poder de Dios, ni puerta cerrada, ni búnker, ni cerrojos, nada puede oponerse ante la presencia del Señor, el cual es omnipresente, omnisciente, gloria a Jesús, y omnipotente. Y le dijo, paz a vosotros, y lo voltearon a ver y se alegraron, y les mostró las heridas en sus manos y en su costado. Hay gente que piensan que Jesucristo se llevó para el cielo la cruz, la corona de espinas, el sudario, los clavos. No, eso se quedó acá. Aquí se quedó todo eso. El Señor Jesús lo único que se llevó para el reino de los cielos fueron las heridas que el ser humano le causó, como testimonio de su obra redentora, que el inocente se dio a sí mismo a favor de los culpables. Él pagó la deuda que teníamos y no podíamos pagar. Entonces, hermanos y amigos queridos, Él le dice nuevamente, paz a vosotros. Y le dice, así como yo fui enviado por mi Padre, ahora los envío a vosotros. Dios nos envía, nos da la autoridad para enviarnos a dar un buen consejo, a hablarle de la palabra de Dios a las personas, especialmente en estos tiempos, porque hay gente que por la preocupación se olvidan de Dios. La mayoría se acuerdan de Dios, otros se olvidan de Dios porque terminó la Semana Santa ayer, entonces por tradición se recogían o tenían respeto de las cosas divinas solamente en Semana Santa, y ya después beba que no beba. Pero entonces hoy ha comenzado una nueva etapa, terminó la Semana Santa, pero ¿sabe qué le digo? Que hoy también es un día santo, mañana también lo es, todos los días son santos, gloria a Jesús. Solamente que en el calendario se señalan estos días festivos para conmemorar la vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Ahora, entonces, Él les dice, pasa a vosotros nuevamente y sopla sobre ellos y le dice, recibid el Espíritu. Tremendo, glorioso, hermanos queridos, y los envía. Entonces allí ven al Maestro resucitado y ahí sí creen, ahí sí se les quita el miedo. ¿Dónde quedó el miedo que había en ellos? Pregunto yo. El miedo que había en ellos, ese miedo tóxico, ya no estaba más allí, porque lo uno se dieron cuenta de otra obra milagrosa que se apareció en medio de ellos y nadie había abierto la puerta. La puerta estaba cerrada, pero bien cerrada. No la cerraron así como yo coger la puerta que tengo aquí y cerrarla ya. La habían cerrado y quizá le habían puesto trancas para que los judíos no entraran a matarlos a ellos. ¿Ve? Entonces el Señor les rompió ese miedo. Gloria a Dios. Si en usted hay alguna ira, si en usted hay algún odio, algún rencor, algún resentimiento, algún deseo de venganza, algo que usted tenga contra alguien, hoy el Señor Jesús te dice, paz a ti, paz. Y esa palabra que el Señor Jesús nos declara, rompe esa maldad que nos detiene en nuestro andar y nos da libertad. Y nos hace recordar que Él fue a la cruz para que seamos libres y que tenemos su santa palabra que al conocerla nos hace libres. Esta es la palabra del Señor Jesucristo. Y aquí dice, paz a vosotros. ¿Cuántos reciben esa palabra?
paz a vosotros. Amén. Yo la recibo, mi esposa la recibe, mis hijos la reciben y ustedes también la reciben, para gloria del que la dijo, de Jesucristo. Ahora, yo invito a mi hijo David, venga Davidcito lindo para acá. Entonces su merced nos va a leer ahí el mismo capítulo 20 de San Juan, pero su merced va a leer desde el verso 24 hasta el verso 29. Los que tienen allí su Biblia abierta o en su dispositivo móvil, ahí mismo en el capítulo 20 de San Juan, el verso 24 hasta el 29. Lea también el título, hijo. Amén. Incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo Tomás: pon aquí tu dedo y mira tus manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás? Creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Amén. Gracias, hijo. Bueno, entonces este otro pasaje nos habla de la segunda vez que el Señor Jesús se aparece a sus discípulos. La primera fue la que les acabamos de parafrasear hace algunos instantes. La segunda fue esta que David, mi hijo, leyó. Dice que a los 8 días, porque en la primera aparición de Jesús entre ellos, no estaba Tomás con ellos. No sé dónde estaría, pero no estaba con ellos ahí. Cuando por más tarde o al otro día se encontraron a Tomás, o Tomás se los encontró a ellos, le testificaron, le dijeron: el maestro efectivamente ha resucitado y se apareció aquí entre nosotros que estábamos muertos del miedo, y nos dijo: paz a vosotros, y nos mostró las heridas en sus manos y en su costado, y él era, y sopló sobre nosotros de su Espíritu Santo, y nos dijo: así como el Padre me envió a mí, yo los envío a vosotros a que lleven mi palabra. ¿Y qué respondió Tomasito? ¡Ja! Si no metiere mi dedo yo ahí donde estaban metidos los clavos de él, y mi mano en su costado donde entró la lanza romana, si no le metiere yo el dedo allá en los huecos que dejaron los clavos, y mi mano no la introdujere allá y compruebo que es él, no creeré. ¿Ah? Tremendo. Y a los 8 días, entonces ya estaban ellos y Tomás con ellos. También las puertas cerradas. Cuando el Señor entró y dijo lo mismo: paz a vosotros. El Señor viene a traer paz en estos tiempos de angustia, de preocupación. He hablado con varios hermanos y hermanas de la congregación, hablándoles acerca de verdades, que se cuiden, que tengamos precaución, que el contagio está muy fácil de adquirirse, que tengamos mucho cuidado, porque si no somos prudentes nos contagiamos y podemos contagiar y a nuestra misma familia. Que seamos prudentes, que la cuarentena la pueden estar alargando, que la situación del país se ha tornado más difícil cada día. Y es natural que de pronto alguno se preocupe, claro, por muchos factores, pero el Señor hoy nos dice: paz a vosotros. Si ustedes reciben esa palabra, no van a tener más miedo. Si ustedes y todos los que escuchen esta palabra que yo estoy predicando hoy aquí, la reciben, la creen, la ponen por obra, así aumenta el número de víctimas, así aumenta el número de contagios, así extiendan la cuarentena, usted va a estar tranquilo y tranquila. Va a ser prudente, porque va a aplicar el miedo, pero el equilibrante. No es que se va a salir a la calle: yo soy hijo de Dios, y como Dios me dijo paz a ti, entonces yo me salgo y que me tosan en la cara. No, porque ahí sí ya sería retar a Dios. Hay que practicar el miedo equilibrante, la prudencia. Pero el miedo tóxico, échelo fuera,
porque además de Jesucristo resucitar, siguió haciendo cosas gloriosas y estamos a 13 de abril del 2020 y las sigue haciendo en aquellos que le creemos, y en los que no creen también las hace para que crean, hermanos amados. Entonces estaban allí encerrados cuando se aparece el Señor y les dice nuevamente: paz a vosotros, así como 8 días antes les había dicho. Y ahí sí Tomás lo vio, y antes que Tomás pudiese decir una sílaba, el Señor le dijo: a ver, Tomás, mete tu dedo acá, a ver, acá, donde estaba el clavo, mételo aquí, y tu mano, métela acá en mi costado, donde entró la lanza romana, y no seas incrédulo, sino creyente. Eso es lo que Dios nos dice: no sean incrédulos. Esta situación la resuelve Dios, y qué bueno que la resuelve Dios, porque si la resolviera el ser humano, le daríamos la gloria al ser humano. Ay, es que el ser humano es inteligente. Como anoche escuchando un programa acerca del cosmos, de los planetas, y que hubo un ruso por allá en la década del 60, que fue el primer hombre que pudo observar la Tierra desde el espacio, y el tipo soberbiamente es que dijo desde allá: pues yo desde aquí no veo a ningún Dios, no veo a ningún Dios, pero veo a la Tierra, y lo único que sí les digo es que hay que cuidar semejante belleza. ¿Ah? Porque es que hay gente que es como Tomás, que si no ven, no creen. Y adelantándonos en estos pasajes, vamos a mirar luego a creyentes que ya no vieron al Señor Jesucristo al principio, pero que al oír su palabra dijeron: es voz de Dios. Por eso les hablo de la voz del diablo y de la voz de Dios. ¿Por qué la voz del diablo? Porque el diablo también habla para convencer a la gente que no le obedezca a Dios, que no le crea a Dios, que no reciba la salvación. Mi esposa hoy me leía algunos anuncios y publicaciones que se han hecho a través del WhatsApp, de las redes sociales y esto, y algunos memes que pues son chistosos y tienen algún sentido, que lo traemos a colación para edificación de nosotros mismos y de ustedes. Y es un meme donde muestran dizque una caricatura donde está el diablo y está Dios, y está el diablo así mirando hacia la tierra, y para hacerle burla a Dios, el diablo le dice: ¡ja! Yo con el coronavirus, con el COVID-19, le cerré todas las iglesias, porque como las iglesias están cerradas, algunos dirán: ¡ay, el diablo tiene razón! Y el diablo dijo: ¡ajá! Yo con el coronavirus, con el COVID-19, ¡ja! Le cerré todas las iglesias. Y Dios le responde al diablo: ¿pero qué? Si antes bien se abrió una nueva iglesia en cada hogar, en cada casa. Y démosle un aplauso a Dios por eso. Démosle un aplauso al Señor por eso. Porque si se cerraron las congregaciones, inclusive las parroquias, cada casa, cada apartamento, cada familia, cada núcleo familiar, ya son una iglesia de personas que se unen, que claman a Dios, que dicen: venga, leamos la Biblia, venga, oramos, venga, le pedimos a Dios. Y la Biblia dice que donde 2 o más se congregan, se reúnen en su nombre, ahí está Dios en medio de ellos. Y aún si alguno de ustedes está solito, la Biblia dice: entra en tu aposento, cierra tras ti tu puerta y clama, ora, pide a tu Padre Celestial en lo secreto, y tu Padre Celestial, que oye y que ve en lo secreto, te recompensará en público. Bendito el nombre del Señor. Yo Amén. siento que se están rompiendo cadenas, que se están rompiendo ataduras, que se está quitando incluso la inmadurez de los cristianos. Entre esos, la inmadurez de pronto hasta mía, porque soy un ser humano que también tengo ciertas debilidades y flaquezas, pero Dios me fortalece con su santa palabra y yo la recibo, la creo, la comparto y quiero demostrar a través de mi vida que la obra de Jesucristo se está haciendo en mí. Haga su merced también lo mismo. Ahora, entonces le dice: y no sea incrédulo, Tomás, sino creyente. Y Tomás dice: ¡ay, ay, Señor mío! ¡Ay, y Dios mío! Ahí sí creyó Tomás. Todo esto que se está viendo es para que la gente crea, se arrepientan y sean salvos.
Ayer fue un día hermoso, hoy también lo es. La gente, yo haciendo el culto en la terraza, y aunque los hermanos por la falla de la internet que teníamos aquí no pudieron ver el culto ni en directo ni en diferido, pero nuestros vecinos estaban muy contentos en las puertas, en las ventanas, en las terrazas, aplaudían, sacaron sillas a la terraza, estuvieron atentos a la palabra de Dios. Que Dios haga la obra en ellos y que cuando se vuelva a abrir aquí Faro de Cristo, entonces mis vecinos sean los primeros en llegar. Entonces vamos a decir, gloria a Dios, vea, qué bueno que sucedió el coronavirus, qué bueno que hubo esta cuarentena. ¿Ve? Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Todo en Dios tiene un propósito y una razón de ser. Cristian, venga para acá, hijo mío. Cristian nos va a leer aquí el capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Adelántense en sus Biblias. ¿Cuál es acá que lo vean, hijo? Capítulo 21 según San Juan. Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. ¿Qué verso? Desde el 1 al 14. Capítulo 21 de San Juan, desde el verso 1 hasta el verso 14, el título es Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Escuchen. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se fue al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando las redes de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabéis de sacar. Subió Simón Pedro y sacó la red llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. Amén. Ah, qué pasaje tan espectacular, hermanos y amigos queridos. Dice que entonces después de estos acontecimientos viene la tercera vez que se aparece a sus discípulos. ¿Después de qué? De la resurrección. La primera es cuando les leyó Danielito que estaban encerrados el primer día de la semana, o sea, el domingo que llamamos domingo de resurrección, así como ayer. Porque el primer día de la semana no es el lunes. Día laboral sí es el lunes, pero el primer día de la semana es el domingo, porque el sábado es conocido como día séptimo. Y en nuestros almanaques cuando miramos encontramos en la fila de la izquierda de primeras los días que corresponden a domingo y de últimas sábado. Entonces ahí nos vamos ubicando en el tiempo. Esa es la primera vez cuando se les aparece, les dice pasa a vosotros que tenían miedo, el miedo les fue espantado, Tomás no estaba. La segunda vez fue a los 8 días cuando Tomás sí estaba y entró y le dijo pasa a vosotros y le dijo mete tu dedo aquí, tu mano acá y no seas incrédulo sino creyente. Esa es la segunda vez. Y la tercera vez es esta. Gloria al Señor. Se le ocurrió una idea a Pedro, siendo que el Señor, cuando comenzó su ministerio, le había dicho, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Pedro entonces, después de semejantes cosas tan gloriosas, en lugar de convidar a los discípulos a orar, oremos, hagamos una vigilia, leamos la Biblia, vamos y le compartimos a la gente de Dios, de estos testimonios gloriosos, Pedro se le ocurrió una idea. Le dijo, voy a ir a pescar. ¿Vamos? Y los otros le dijeron, va para esa, camine. Y se fueron de noche. Alistaron otra vez la barca, los remos, las redes y se fueron a pescar. Iban 7 en total. Entre ellos iba también Tomás llamado Dídimo. Ahí va el incrédulo, Dídimo, Tomás.
Entonces estaban allá bien adentro, que en lo que acabamos de leer dice que estaba a una distancia de la orilla, se encontraban a más o menos 200 codos. El codo era una medida de longitud desde aquí hasta acá, que está aproximadamente en 45 centímetros. O sea que más o menos estaban a 90 metros. De hecho, una cuadra larguita, estaban ellos de la orilla. Y estaban allí y empezaba hasta ahora medio amanecer, eso que empieza a amanecer y allá alcanzamos a ver los primeros haces de claridad. Estaban en ese momento, estaban en ese lugar, cuando escuchan una voz que les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Pues la voz sería fuerte, ¿no? Porque a 90 metros de distancia, pues hay que hablar durito para hacerse oír. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos dijeron: no, porque había sucedido lo mismo que hace 3 años y medio atrás, lo que mi esposa leyó de San Lucas 5. Habían pescado toda la noche habían arrojado la red, pero no habían pescado nada. Se repitió aquí la historia. Habían pescado toda la noche, ¿y qué habían pescado? Nada. Ni un resfriado, nada. Entonces, quizás en este momento haya personas que se les haya acabado el mercadito, se les haya acabado la plata, no tengan de pronto que comer, y el Señor les dice: ¿tenéis algo que comer? Y que alguno diga: no, Señor, no tengo nada. No importa, confíe en Dios, que Dios obrará, Dios se glorificará. Amén. No piense: ¿y ahora de dónde? No diga como cuando dan el chapulín: ¿y ahora quién podrá defenderme? Yo, el chapulín colorado. No, hermanos queridos, el que nos puede defender no es el chapulín colorado, es Jesucristo de Nazaret. Gloria al Señor. A Él es el que buscar, a Él es el que hay que invocar, a Él es el que hay que pedirle. Entonces, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos de allá responden: no. Entonces, ¿qué sucedió? Que llegó y le dijo otra cosa que le dijo, gloriosísima: lancen la red hacia la derecha. Y lanzaron la red. Y la fueron a sacar. ¿Y qué pasó con la red? Llena, pesada. Y pensarían de pronto al principio que estaba enredada por allá en una piedra, en un tronco en el fondo. Pero lo que la fueron sacando y vieron cantidad de peces de buen tamaño, unos pescados grandorrototes, hermosos. Entonces Juan, el discípulo amado, sin verle el rostro a Jesús, porque es que hay gente que solamente creía en Jesús, pero si lo veía a él, ¿sí? Si lo veía físicamente, o si no, no comían cuento, no creían. Pero aquí, cuando escuchó la voz que le dijo: hijitos, dijo: esa voz me es familiar. Esa voz no es la voz del enemigo, es la voz de Dios. Lancen la red hacia la derecha, fue la otra cosa que le dijo. Y cuando la lanzaron y la sacaron llena, dijeron: es la voz de Dios. Es la voz de Dios, la conocemos. Porque 3 años y medio atrás, ¿sí? En lo que leímos de Lucas capítulo 5, 1 al 11, también habían escuchado que el Señor Jesús le había dicho a Simón: boga mar adentro y lanza la red. Y lanzó la red y la red fue llena. Pedro obedeció en ese tiempo. Ellos aquí entonces empezaron a obedecer en ese momento. Lanzaron la red y se llenaba. Entonces dijeron, Juan, el discípulo amado, dijo: es Él, es el Señor Jesús. De pronto alcanzaban a ver allá, 90 metros allá en la playa, veían la silueta de un hombre, pero no lo identificaban físicamente quién era. ¿Por qué lo identificaron? Por lo que él les dijo. Usted identifica la voz de Dios cuando Dios le dice: ten ánimo, ten confianza, yo estoy contigo, no te dejaré. Si por las aguas, no te anegarán. Si por el fuego, no te quemará. Si por el coronavirus, estarás sano. Y usted diga: ay, Señor, pero es que ese contagio es muy tremendo. No, créale a Dios que Dios obrará cosas gloriosísimas.
Entonces, se asustaron y empezaron a remar hacia la orilla y subieron la red llena de peces, hermanos, hacia la orilla. Y Pedro no se aguantó las ganas y dice que se ciñó la ropa porque se la había quitado, se había dejado de pronto en calzoncillos o en pantaloneta para de pronto ejercer el trabajo de la pesca de una manera de pronto más ágil, qué sé yo, pero se había quitado algo de sus vestiduras y cuando se da cuenta que sí que era el maestro y que otra vez la red se llenó tremendamente, entonces Pedro llegó y se puso la ropa y los otros remando y no se aguantó las ganas de llegar rápido donde el maestro, sino que dijo, nadando me rinde más y ¡puf! Se tiró al agua. Tírese usted al agua. ¿Qué es tirarse al agua? Creerle a Dios. Que usted se anticipe. Que no espere que yo aquí me quedo y que Dios haga. No. Tirarse a las aguas es creer, es doblar rodilla, es leer la Biblia, es poner de su parte para dejar toda maña, todo resabio, toda incredulidad. Se tiró al agua y nadó y llegó allá. Y los otros al momentico llegaron y sacaron las redes. Y cuando llegaron a la orilla, ¿qué vieron? Brasas prendidas y un pez que se estaba asando allí. Olía a pez asado y a pan calientico. Y ninguno se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? ¿Por qué? Porque ya sabían. Ustedes, mis amados hermanos y amigos, saben y sabemos que Dios nos está hablando. Yo no soy Dios. Dios pone en mi corazón que les predique estas cosas y yo tomo de aquí, de la santa palabra de Dios, y es Dios hablándonos. ¿Y por qué nos habla? Porque se cumple en su santa palabra lo que dice que el Señor tiene para con nosotros pensamientos de bien y no de mal. ¿Qué dijo el presidente Duque hace algo más de una hora? El presidente Duque dijo otra frase que yo no le he escuchado. Dijo el hombre, máximo nivel de estrés. Tenga pendiente esa frase, máximo nivel de estrés. Hablando y explicándonos con su ministro de salud, ¿sí? Decía que el máximo nivel de estrés es cuando ya los hospitales, las unidades de cuidado intensivo se llenan de pacientes que requieren el respirador, el tratamiento, y ya no hay cama para tanta gente. Entonces los médicos se desesperan, las enfermeras se desesperan, pues la gente en las casas les da cierto desespero, pero poquito. Pero ¿qué de los médicos? ¿Qué del personal de enfermería? ¿Qué de los médicos legistas que tienen que estar allá en las morgues llenas ya de cadáveres? Eso se llama, que ellos lo denominan el máximo nivel de estrés. Y el presidente decía, toca evitar llegar al máximo nivel de estrés. Y dijeron que iban a contratar a todas las empresas textileras, fábricas de ropa, talleres medianos, pequeños, los hermanos que tienen sus talleres de ropa como la hermana Cristina, el hermano Martín, entre otros, nosotros que también por ahí mi esposa a veces cose. Nos dijo el presidente, no se preocupen porque va a haber trabajo para ustedes. Toca mandar a hacer miles y miles de gorros quirúrgicos, guantes, polainas, caretas, 20 millones de tapabocas, imagínate, 20 millones de tapabocas, tremendo, los vestidos de los médicos, tus batas, todo eso, y pues qué bueno que haya trabajo, ¿sí ven? Dios tiene la solución para todo, pero allá los médicos, dice el presidente, que Dios no lo quiera, que se les llegue el más alto nivel de estrés, máximo nivel de estrés. Así estaban los discípulos, en un máximo nivel de estrés. Y en ese máximo nivel de estrés, Jesús, ¿qué le dijo? Pasa a vosotros. Si aquí en Colombia se sube la tasa de mortalidad, de contagios, y llegan y dicen, no, tocó extender la cuarentena, no, esta vaina se agravó, no sale ni el perro ni el gato, no, se murieron 1000, se murieron 3000, se murieron tantos. Dios nos dice, paz a vosotros. No se asusten, no nos desesperemos, no nos angustiemos. Dios tiene el control de todas y absolutamente todas las cosas. Entonces, esta enseñanza de esta noche es porque Jesucristo resucitó. Y así como vemos aquí en la Biblia, que Él después de resucitado siguió haciendo cosas maravillosas, todavía
las sigue haciendo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Todavía las sigue haciendo. Y además de que los llamó y jalaron la red, la sacaron de la barca y contaron 1, 2, 30, 40, 80, 50, 100, 150, 51, 52, 153 peces de una sola tirada. ¿Cuándo los discípulos habían logrado hacer una pesca como esa? Nunca. Pero cuando Jesús les habló por primera vez y le dijo a Simón, tira la red, se llenó. Y cuando aquí le dijo, tira la red hacia la derecha, se llenó. Dios tiene el control total. Ellos habían arrojado la red toda la noche y en las fuerzas de ellos no habían podido pescar nada. También era un día ya de cansancio, les tocaría hacer el mismo oficio, lavar las redes, irse para la casa cansados, con hambre, con sueño, y pare de contar. Pero aquí el Señor les quería mostrar nuevamente que el resucitado también puede hacer las mismas y mayores cosas. Gloria al Señor. Entonces les dio a comer pez asado y les dijo, traigan peces de los que tienen aquí. Una comelona tremenda con pan. Ellos tenían ya hambre, hermanos, se les espantó el sueño, les quitó el hambre porque les dio provisión, les dio pan asado, pez asado. Gloria al nombre del Señor. Así que Dios tiene el control total y absoluto de todas las cosas. Gloria a su santo, maravilloso y poderoso nombre. Hermanos queridos, yo les envío de parte de Dios esta palabra que es sanidad y medicina. Recuerden lo que dice Jeremías 33:6. He aquí que yo les enviaré sanidad y medicina y abundancia de paz y verdad y los curaré. Creamos a su divina palabra y viviremos por su santa misericordia. Mi esposa nos va a dirigir en la oración de cierre, interpretamos un himno y nos vemos, hermanos queridos y amados hermanos, mañana, Dios mediante, a las 8 de la noche, hora colombiana. Cierren sus ojos, abran su corazón. Amén. Paz a vosotros de parte del Señor Jesucristo. Amén. Padre, te damos Amado gracias, Dios, por tu gracias, te bendita, alabo, te santa bendigo. y poderosa Te doy gracias, palabra en Padre, esta noche, que Dios, nos das paz, porque has precioso hablado en Dios. nuestras Muchas vidas, gracias, Dios mío. precioso Rey, Padre te bendigo, Santo, te Rey de la alabo gloria, por tú tu quieres, misericordia, Señor amado, Padre que Santo, tengamos por tu paz grandeza, en cada precioso uno de Dios. nosotros, Gracias, Dios mío. Señor Gracias, amado. Padre Bendícenos, precioso, Dios Rey mío, de la Señor gloria, eterno, porque así obra, como precioso llamaste Dios. una vez a tus discípulos, Señor, Glorifícate, y precioso estuviste Dios. con ellos Levántanos, todos los días, bendícenos, Padre, guíanos, los llévanos guardaste, por tu los santo poder, protegiste, por Dios. tu gloria, En por ningún tu momento bendición, tú mi los amado. desamparaste, Te alabo, Dios. precioso Igualmente, Dios. Gracias, así Dios nos mío. llamaste a nosotros, Amén. Dios. Y así has estado con nosotros Así es. todos los días, Sí, Padre Señor. Santo. Sí, Y sé, Padre. Padre, que hasta el Ha día de sido hoy tú bueno. no nos has desamparado, Amén, Dios. Señor. Y has sido bueno, Padre, y lo Amén, seguirás precioso siendo, Dios. Rey de la Yo te alabo, gloria. te bendigo Padre por tu celestial, nos has misericordia, protegido, por tu nos divina has gracia, guardado, por nos tu has alabo, librado, te Padre. bendigo. Has peleado por Maravillas, nosotros, tus Dios. bondades, Nos has por tus defendido en cada proezas, batalla que Dios. hemos tenido que Glorifícate, emprender, Padre Dios. Santo, Y una te vez alabo, más, te doy Señor, gracias estás con por tus nosotros, Dios. maravillas Y hoy bondades, nos hablas, precioso Dios, que nos Te alabo, regocijemos Padre en Santo, ti, te Padre. glorifico, Que tengamos por tu paz, porque maravilla, tú por tu resucitaste y misericordia, estás por tu vivo divino a la poder, derecha Padre del Santo. Padre, Señor Gracias, mío, Dios mío, peleando y Señor. defendiendo Gracias, nuestra Dios mío, causa, Dios Señor. mío. No tiene por Gracias, qué haber Señor temor en eterno, nuestro glorifícate, corazón. precioso No tiene por qué haber angustia en nuestro corazón, Dios mío, maravilloso Rey, Padre celestial. Tú eres el que provees, tú eres el que bendice y el que levanta, Señor mío. Y en esta noche, Padre, tú nos das una palabra de aliento, Dios, donde nos levanta el ánimo, Dios mío, donde levanta nuestra cabeza, Señor, donde nos animas, Padre Santo, donde nos hace tener esa esperanza viva, Dios, que creamos en ti, Padre celestial. Te pido, Señor, que tengas misericordia de nosotros, Padre, porque hemos dicho ser tus hijos, Señor, y ha habido temor, ha habido miedo, Señor. Nos hemos dejado acobardar, Padre Santo, por palabras que otros dicen, Dios mío. Pero, Padre, tenemos es que creer a tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, Señor mío, maravilloso Rey. Tu palabra, Señor mío, llega hasta lo profundo de cada mente, de cada corazón, Dios mío. Padre celestial, gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos das la fuerza, Señor, y nos levantas cada día, Dios. Gracias, Señor, por enseñarnos a creer, a confiar en ti, a tener, Padre Santo, nuestra esperanza en ti, Señor mío. Gracias, Señor, porque, Padre celestial, tú nos ayudas a tener paciencia, Señor, y la paciencia produce esperanza, Señor. Y mientras estemos contigo,
Señor. Mientras tú, Padre, tenga tu mano extendida hacia tu pueblo, hacia nosotros, tus hijos, Señor. Hay una esperanza, Señor mío, maravilloso Dios. Venga lo que venga, se oponga lo que se oponga, Señor. Por muy duro que se ponga la situación, Señor. Sabemos que tienes tu mano ahí, Señor, poderosa, extendida, guardándonos, protegiéndonos, librándonos, Dios mío, Padre celestial. Padre, tú a tus hijos guarda, protege, Dios mío. Y sabemos, Padre, que tu cobertura está sobre cada hogar, sobre cada familia, Padre, que te teme, que te cree, que confía en ti, Señor. Aún en aquellos, Señor, que aún, Padre, no han tomado la decisión por ti, Señor. Porque, Padre, tú alumbras el mismo sol sobre buenos y malos, Señor. Y ahí muestras tu misericordia, y ahí muestras tu poder, Dios mío, que aún siendo malos, Padre, desobedientes y necios, Señor, tú nos guardas, Señor, tú nos provees y tú nos bendices, Señor. Te doy gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, porque es poder para nuestras vidas, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque es poder para cada uno de nosotros, Dios. Padre celestial, alimentanos cada día más y más. Llénanos de tu poder y de tu gracia, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Jesús. Demos un aplauso grande al Señor. Gloria a Jesús. Gloria al nombre del que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Señor. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, Jesús, a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti, Señor. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, Jesús, a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, Señor. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Dígale al Señor que siempre viva en tu voluntad. Señor Jesús, que siempre viva en tu voluntad. Amén. Gloria al nombre del Señor por este tiempo
que el Señor nos ha regalado para glorificarle, para llevar este mensaje. Retransmítaselo, compártale a otras personas. Gloria a Dios por esta palabra que el Señor me ha inspirado para en esta noche ser luz, ser una antorcha encendida en las manos de aquel que nos ama y que nos dice, como le dijo a los 7 discípulos allá en aquel lago: hijitos míos. Entonces, clame al Señor, Él tiene una respuesta para usted. Dios les bendiga, mis hermanos y amados amigos. Nos vemos Dios mediante mañana que es 14 de abril del 2020, Dios mediante a las 8 de la noche. Si se le interrumpe la señal de internet, pues esta enseñanza y las otras están cargadas en la red de Facebook de Faro de Cristo. Dios los bendiga, Dios les acompañe. Una feliz noche para todos. Amén.